Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Alberto Guzmán, autor de la obra Cantos de la Noche, 5 poemas de José Manuel Arango. Profesor, José Manuel Arango fue un poeta y filósofo colombiano. Háblenos acerca de su vida y su obra. José Manuel es, en mi concepto, uno de los grandes poetas de esta última generación. Y digamos que una característica de carácter global en la obra de él es una visión urbana. Hay una reflexión poética sobre la vida de la ciudad, sobre todos los elementos que uno encuentra en la vida de la ciudad, que son una conjunción de elementos dispares muy complejos, pero en muchos casos todo bajo una mirada nocturna, cómo viven los individuos en la noche real, ¿cierto? En la noche física, cronológica, pero también en la noche que significa simbólicamente el acto de soñar, el acto de lo que en francés se llama la rêverie, que es como una ensoñación, ¿sí? Entonces, digamos, el hilo conductor de los poemas que yo escogí para escribir esta obra es un cierto hálito nocturno que hay en todos estos poemas, con una característica adicional muy curiosa, y es que en el momento en que yo estaba concluyendo la obra, recibí la noticia de la muerte de José Manuel. Entonces incluí una pieza adicional que es un preludio a la memoria de José Manuel Arango. ¿Cómo se aproxima a este autor y por qué decide realizar esta obra musical que es un gran tributo? Él era un personaje extraordinario, con una actitud de reflexión permanente, era extraordinariamente tímido. Yo estuve con él una sola vez, cuando lo conocí personalmente, y no creo haberle escuchado más de 4 o 5 palabras, era supremamente callado. Pero en cambio la poesía sí la he frecuentado mucho. Como lo dije antes, a mí me parece que es uno de los poetas importantes, una de las voces esenciales de la poesía colombiana, muy relacionado con una tradición que uno puede ver como una especie de genealogía en la poesía, desde José Asunción Silva, ¿sí?, pasando por León de Grey, por Barba Jacob, por Aurelio Arturo, y finalmente pues la poesía de William Ospina. Hay como una genealogía allí de una reflexión poética muy profunda sobre la realidad en sentido concreto. José Manuel Arango es una poesía muy urbana, pero sobre la realidad del ser humano, o sea, una reflexión sobre el sentido de la vida, el sentido del universo, qué es lo que todo esto quiere decir. ¿Qué parte de la obra de Arango ha sido más influyente para usted? Son unos poemas pequeños, escogidos muy a la luz de una cosa misteriosa que en mi caso personal sucede, y es que yo soy buen lector de poesía, pero no creo que todas las poesías sean susceptibles de establecer un diálogo con la música. He dicho muchas veces que esa expresión frecuente de ponerle música a un poema me parece falsa, ¿sí? Lo que realmente creo que sucede es que uno encuentra la música que ya está en el poema y uno comienza a hacer una elaboración que es casi como una destilería, ¿sí? Entonces, los poemas fueron escogidos, digamos, en función estrictamente de esa posibilidad de establecer una relación con la música que está en el poema. Ahora, eso se prestaría a una confusión lógica. Alguien podría decir, entonces quiere decir que de un poema solamente puede salir una música, porque es la música que está en el poema. No, no es cierto, ¿no? Un poeta muy importante del Renacimiento francés se llamaba Ronsard,
fue muy visitado por los músicos. Entonces, de un mismo poema de Ronsard uno encuentra 15 versiones en compositores distintos y todas son verdaderas, todas son reales. Me pasó también una cosa de esas gratas coincidencias, es que después de haber compuesto la obra, al tiempo conocí una obra de un gran compositor colombiano, que es Andrés Posada de Medellín, y por una de esas casualidades extrañas en el universo, Andrés le había hecho música con los mismos poemas con los que yo trabajé a José Manuel Arango. Es curioso eso. Descríbanos esta composición y qué ideas fluyen en estas piezas tituladas Cantos de la Noche. Tiene la característica estructural de ser una obra para un coro de cámara. Cuando uno dice coro de cámara está hablando de un coro pequeño, no es una obra para que lo cante una masa coral enorme de 60, de 70, no. Está pensado para que sea en el formato de un coro pequeño con una orquesta de cámara de cuerdas, es decir, una orquesta en la que solamente hay violines, violas, violonchelos y contrabajos. Ese es, digamos, el formato. Y como suele suceder, la realización musical se estructura a partir de un diálogo entre la voz y los instrumentos. En algunos casos los instrumentos son un referente para el coro, ¿sí? Hay una duplicación, muy frecuentemente hay duplicaciones de las voces por los instrumentos, pero en otros momentos lo que hay es una controversia, un diálogo, un contrapunto, es decir, el coro expresa algo, pues que es, digamos, es lo que está en el poema, y hay una respuesta en la orquesta que es de carácter absolutamente abstracto. Historia de Cali, siglo XX. Autores: Gilberto Loaiza Cano, José Garzón. La ciudad es un enorme objeto de estudio, amplio, elástico y difuso. Ha inspirado a poetas y novelistas y le ha dado un vigoroso ensanche a las preocupaciones de la ciencia social. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. La relación entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano en la asistencia social, 1870-1960. Autora: Beatriz Castro Carvajal. Este libro estudia su relación en un ámbito preciso, la asistencia social. Su exploración muestra otro tipo de relación que se encuentra por fuera de las relaciones partidistas e incluso por fuera de las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y los poderes políticos del Estado colombiano. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cuáles son los conceptos en la obra poética de Arango y cómo usted los interpreta y les da vida a través de la música? Yo siento una afinidad espontánea por la poesía. Para mí hay una relación casi mística con la poesía. Yo pienso que las verdades esenciales del ser humano están expresadas en la poesía, ¿sí? La poesía nunca puede ser un razonamiento de carácter científico. Uno no puede discutir con un poema, uno no puede decir, no, es que está equivocado, no, es que la verdad es esta, ¿sí? Como sucedería, digamos, en términos de planeamientos lógicos. No, la poesía es una verdad absoluta, es una verdad generalmente esencial, digamos, es un encuentro de palabras en el que se produce como una especie de reacción alquímica, ¿sí? Que transforma las cosas. Cada palabra de un verso puede ser una palabra absolutamente corriente, como las que utilizamos en el lenguaje cotidiano, pero en el momento en que se vuelve poesía, por la conjunción emocional, rítmica, musical
de esas palabras que se están juntando, se está produciendo una cosa que va más allá y que no se puede capturar en la lógica. Uno se transforma, ¿sí?, en contacto con un poema. Eso es lo que me ha pasado a mí. Yo no soy un teórico de la literatura, simplemente una aproximación emocional y mística con la poesía y obviamente con los poetas que más me gustan. El encuentro con José Manuel Arango fue justamente a raíz de charlas muy enriquecedoras con William Ospina. Charlar con William Ospina es meterse uno en un acto de provocación intelectual, porque él está permanentemente generando estímulos para la curiosidad intelectual y emocional. Entonces yo lo conocí por William realmente, y entonces empecé a acercarme a él y sentí que había una afinidad inmediata. Los Cantos de la Noche se estrenó en Cali con la orquesta de cuerdas de la Orquesta Filarmónica y con un ensamble vocal que se llamaba Nova et Vetera, un coro de cámara pequeño. ¿Cómo se produce ese acto creador? Tratar de ponerle palabras a eso es muy complicado. Es decir, yo lo máximo que puedo decir es que yo respondo a unos impulsos internos, ¿sí? Yo leo un poema y si siento que ese poema me está diciendo algo, yo empiezo a recitarlo muchas veces, ¿sí? A recitarlo muchas veces, a tratar de establecer un contacto más íntimo con la rítmica de ese verso. Y empiezo a generar ideas musicales que voy escribiendo en bocetos pequeños y que poco a poco van estructurando una obra. A veces el trabajo es muy arduo. Yo le cuento a mis amigos que ahorita que terminé de escribir ese oratorio, que es una obra muy grande, yo empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y trabajaba seguido por ahí hasta la 1 de la tarde. Y después de esas 6 o 7 horas de estar escribiendo música, uno para y entonces mira lo que hizo y borra todo, porque así no era. Sin embargo, eso no es tiempo perdido. Es como ocurre con los buenos licores, ¿no? Necesitan asentarse, necesitan reposar, necesitan estar tiempo metidos en las barricas y se va produciendo esa cosa maravillosa. ¿Qué le aporta la obra del poeta José Manuel Arango a usted como compositor? La relación que ha existido desde hace miles de años entre la palabra y el sonido es una relación de enriquecimiento mutuo. Uno podría formular la pregunta, ¿qué fue primero? Si fue la música o si fue la palabra. Y existen muchas posiciones desde la filosofía, incluso desde la ciencia. Yo personalmente quiero creer que lo primero fue la palabra, ¿sí? Porque la palabra es lo que nos hace seres humanos, por el lenguaje que somos seres humanos. Y después de tomar conciencia de ser yo, el sonido es como una especie de combustible de esa conformación del yo. El sonido permite que yo estructure una cantidad de vibraciones que están en el cuerpo. El organismo, desde el punto de vista físico, ¿sí?, es una conjunción de elementos que están en permanente vibración. Esas vibraciones son sonido, ¿sí?, que probablemente pueden estar en muy diferentes frecuencias, ¿sí?, y esas frecuencias son lo que permiten establecer los diferentes momentos del ser. Entonces, cuando la palabra se vuelve poesía, ¿sí?, es porque ya esa vibración está en función de una pregunta esencial sobre qué soy, dónde estoy, por qué estoy, qué es ese mundo de afuera, ¿sí?, esa cosa que después en filosofía se vuelve el sujeto y el objeto, ¿no?, el adentro y el afuera, todo ese tipo de cosas. Entonces es una relación que a mí me parece esencial
en la historia de la especie humana y obviamente ya desde el punto de vista cultural pues asume diversas formas, por ejemplo en la historia de la cultura occidental. Entonces es lo que uno le permite decir entonces el estilo en la Edad Media funcionaba de esta manera, los estilos del Renacimiento, los diferentes periodos de este proceso cultural. Yo no puedo escapar a eso, o sea, yo lo vivo exactamente de la misma manera. Lo vivo con quién, lo vivo con la manera como la poesía y el arte en general, ¿sí?, viven en esta realidad concreta. Y a esa realidad concreta uno responde también desde el punto de vista musical. Entonces la música que yo escribo es una música que pretende por lo menos ser la expresión de eso que yo soy en concreto, porque soy un ser humano que vive en Cali, en el siglo XXI, etc. Muy distinto de lo que sucedía con un compositor en el siglo XVII, ¿sí?, que vivía en otra parte, en otras condiciones y cuyas respuestas son obviamente determinadas por circunstancias distintas. Hay en la obra un elemento externo a la poesía de José Manuel Arango, y es que en un determinado momento yo cito un verso de Virgilio que me parece que de alguna manera le da como un sentido de unidad conceptual a toda la obra. El verso de Virgilio dice: "Ivant obscuri sub nocte penumbra", ¿sí? Iban oscuros por la penumbrosa noche, es una posible traducción. Eso pues son versos de la Eneida. Y entonces la incorporación de ese verso de Virgilio le da, digamos, creo yo, que le da un carácter de unificador a los poemas de José Manuel. Un currículo alternativo en ciencias naturales para la educación básica en instituciones educativas del distrito de Barranquilla. Autor Alfonso Claret Zambrano. Esta propuesta de investigación presenta una nueva alternativa para asumir el desarrollo curricular, ya que los objetivos, metas o logros se establecen previo al desarrollo del proceso. En esta propuesta, el maestro es el protagonista en la generación de su propio currículo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. La piel en pena. Autor Hernando Urriago Benítez. En los poemas de La piel en pena, la palabra poética se muestra minada, cuando no en perenne agonía, por un sentimiento de derrota, signo esencial del poeta moderno, heredero de la tradición a la intemperie. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy un músico de raza paisa, yo soy de Santa Rosa de Cabal, de una familia donde no había tradición musical. Yo me crié al lado de la familia de mi madre y todos son ingenieros. Yo ingresé al seminario no tanto porque tuviera vocación sacerdotal, sino por huir de mi casa. Y esa experiencia de seminario me permitió desarrollar la música, porque nosotros hacíamos canto gregoriano todos los días. Todos los días a las 6 de la mañana había una misa y todos los días cantábamos en gregoriano. Un gracioso colega paisa, maestro Rodolfo González, alguna vez le oí decir que ser músico en Medellín es como ser nadador en el desierto del Sahara. Es decir, es desarrollarse en condiciones muy precarias porque no hay
elementos de formación, no hay suficientes estímulos. Entonces yo tuve que esperar hasta muy tarde, cuando terminé el bachillerato, para empezar una formación, digamos, de carácter más regular. Fue gracias al maestro Simar, que es el fundador de la Escuela de Música de la Universidad del Valle, con quien yo desarrollé toda mi formación, y posteriormente tuve la oportunidad de vivir 6 años en Francia, donde continué pues estudiando la técnica de dirección de orquesta, dirección coral y la composición. La actitud del compositor es siempre de una introspección absoluta, es decir, uno produce como una construcción absolutamente abstracta, ¿no? Es decir, uno tiene una imagen mental del sonido. Obviamente que eso es producto de un adiestramiento que se logra en la formación, y se supone que cuando uno lleva esa elaboración a la realidad física del sonido, ¿sí?, debe haber una concordancia con lo que uno había imaginado antes. Obviamente que eso tiene limitaciones. Yo tengo la fortuna de ser también intérprete desde el punto de vista de la dirección coral y de la dirección de orquesta, y eso le permite a uno tener una aproximación a la realidad del sonido mucho más rica, ¿sí? Porque yo cuando dirijo una obra pues estoy haciendo una construcción de sonidos reales. Cuando estoy escribiendo estoy haciendo una construcción de sonidos irreales. La universidad es el concepto más alto que ha creado la cultura de Occidente, en el sentido de que significa la posibilidad de unos espacios donde todo está en cuestión, donde todo se puede discutir, donde uno puede formular cualquier tipo de preguntas. Cuando usted sale de la universidad y está, digamos, en el mundo de la producción industrial, en el mundo del comercio, las preguntas son muy limitadas, porque las cosas tienen que tener una utilidad inmediata, porque lo que usted hace tiene que tener un efecto material tangible, ¿sí? En cambio, la universidad es un espacio de preguntas abiertas que son como la condición del conocimiento. Entonces, para mí la Universidad del Valle, donde yo me formé y donde felizmente he ejercido mi profesión de docente, es ese espacio en el que ojalá no se pierda esa filosofía, donde uno podría libremente hacer todas las preguntas.